Hola, buen día. El día de hoy les voy a presentar este ejercicio de lógica de programación en el cual este programa o algoritmo nos va a permitir ver las posibles sumas de dos grupos de números de un valor ingresado. Para esto pues utilicé la herramienta PCInt. Bueno, vamos a ejecutar el programa pues para explicarlo paso a paso de mejor manera. Entonces, en primera instancia pues hice una salida con el título y el propósito de este programa que va pues que le va a indicar al usuario. Acá estas comillas que ustedes ven acá pues es el espacio que se encuentra acá para ver más organizado el programa. Entonces, como dice que es un programa para ver las posibles sumas de dos grupos de números de un valor ingresado, o sea, de una constante. Entonces, como son dos grupos, pues hice dos arreglos en primera instancia. Acá esta estructura en PCIN pues se denomina dimensión, que es para los arreglos. La primera asignación que puse pues la llamé primer arreglo, que va a tener un límite o va a ir hasta 6 números, pues porque son 6 valores los que vamos a ingresar. ¿Listo? De igual manera lo hice en el segundo arreglo. Siguiente a esto hice dos asignaciones, una para la variable c, que es de la constante, que ya vamos a ver más adelante, y otra para suma. ¿Listo? Siguiente a esto, pues le vamos a pedir al usuario que ingrese los primeros 6 valores de su primer arreglo. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Un ejemplo sencillo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 por ahí. ¿Listo? Entonces acá pues hice un ciclo para, que es la lectura de estos números, que va de la variable p, que es del primer arreglo, va desde el número 1 hasta el número 6, contando con paso de 1 en 1, que fue lo que hicimos acá, pues se puede ver mejor con el ejemplo que hicimos. ¿Listo? Acá ingreso los valores del segundo arreglo, pues básicamente hice lo mismo que el primer arreglo. ¿Listo? Entonces vamos con el mismo ejemplo, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, entonces acá ya nos va a pedir que ingresemos la constante a comparar. ¿Listo? O sea, el número que queremos saber si se encuentra en una posible suma de los dos arreglos. ¿Listo? Para esto, ¿qué utilicé? Bueno, siguiente a esto, creé la variable c de la constante, que es la que estamos leyendo acá en este momento, la que nos está pidiendo que ingrese. Entonces, utilicé los dos ciclos para de las de las de las de las variables, ¿sí? Entonces, para p, o sea, el primer arreglo, que va desde el número 1 hasta el número 6, con paso 6, de 1 en 1, a hacer de nuevo el ciclo para el segundo arreglo, que va desde el 1 hasta el 6, con paso de 1 en 1, a hacer. Entonces, acá viene lo interesante. Puse la variable, de la que puse acá, la asignación, que esta asignación la denominé así. Entonces, para suma es igual al primer arreglo de P, o sea, del arreglo, ¿sí? Más el segundo arreglo, ¿sí? Que está acá, el segundo arreglo. ¿Listo? Acá está. Acá puse la condicional si la suma, que es la variable, es igual a c, o sea, la constante que creamos acá, que es la que vamos a ingresar. Entonces, si esto se cumple, escribir que el primer arreglo más el segundo arreglo da pues la constante. Entonces vamos a hacerlo con ejemplo, el número 7, y vamos a ejecutar. Entonces, nos arroja que este grupo de acá es el primer arreglo, que lo podemos ver acá, fueron los números que ingresamos, y acá los del segundo arreglo. ¿Listo? Entonces, según la constante, vamos a validar 1 más 6 es igual a 7, 2 más 5 es igual a 7, 3 más 4 es igual a 7. Y pues acá existe la simetría de las sumas, igual el programa nos las va a mostrar. Es 4 más 3, 5 más 2 y 6 más 1. ¿Listo? Entonces vamos a ver el diagrama de flujo para entender de pronto un poco mejor.
Listo, entonces acá está las salidas, el arreglo, las asignaciones que pusimos, aquí está. Acá vamos con el primer ciclo, acá con el segundo ciclo, el segundo arreglo. Acá solicitamos, creamos la variable, que es la constante. Listo, y acá están los dos ciclos, que son estos dos de acá. Listo. Acá en la condicional de la suma, en esta condicional que está acá, si esta condicional no se cumple, es decir, que hubiéramos ingresado, ejemplo, un número 33, que en el grupo, que en los dos arreglos que pusimos, pues ninguno de estos números va a dar ese número. Si esto no se cumple, si la suma de los dos arreglos no es igual a la constante, lo que va a producir falso, pues nos va a finalizar el algoritmo. ¿Listo? Y pues ya lo vimos en el ejemplo, si la condición es verdadera. ¿Listo? Entonces así damos por finalizado el ejercicio. ¿Listo? Dando continuidad, entonces vamos con el ejercicio de palíndromos. Entonces este algoritmo o programa nos va a permitir saber si una palabra es o no palíndroma. Entonces recordemos que una palabra palíndroma son aquellas las cuales se pueden leer de igual manera al revés. ¿Listo? Entonces pues para esto vamos a ejecutar de nuevo el programa para explicarlo de mejor manera. ¿Listo? Entonces en primera instancia pues creé la salida que nos va a indicar que este programa permite saber si una palabra es o no palíndroma. Acá las comillas, que es el espacio. Entonces ingrese a la palabra verificar. Acá con estas definiciones del programa PSIN que utilicé fueron definir palabra, que es nuestra primera variable, que la palabra pues va a ser, valga la redundancia, la palabra que ingresemos. Como carácter, ¿qué nos está diciendo acá que la definamos como carácter? Pues porque quiero que al final del programa nos valide cuántos caracteres o cuánto número determinado de letras tenía la palabra que ingresamos. Entonces eso nos permite esto. Listo, entonces pues creé la salida que indica que ingresa la palabra que deseamos verificar. Entonces vamos a leer palabra, que es la variable de la palabra. Siguiente a esto, hice otra variable que es cantidad, es igual a la longitud de la palabra. Con esto que nos va a permitir pues saber la longitud de que no está determinado, ¿sí? La longitud de las palabras puede ser X cantidad de letras que tenga la palabra, puede ser una palabra muy extensa o muy corta. Entonces eso nos va a permitir la longitud de la variable palabra, que es la palabra. Listo, entonces para P creé un ciclo para, ¿sí? Que este ciclo pues nos va a permitir en la longitud de la palabra que vaya desde 0 con paso hasta -1. Acá quiero explicar por qué -1. Pues porque como estamos hablando de una palabra palíndroma, quiero que el programa lea la palabra de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces que hasta la cantidad de longitud que haya tenido la palabra, o sea, X cantidad de letras, demos un ejemplo de 10 letras o 10 caracteres, nos va a correr desde el número 10, 9, 8, 7, 6. Entonces nos va a correr de adelante hacia atrás, por llamarlo de alguna manera. Entonces esto nos va a permitir el ciclo para. ¿Listo? Acá creé de nuevo la asignación que puse palabra al revés es igual a palabra al revés más subcadena. ¿Qué nos va a permitir subcadena de palabra P en P? Que es la variable que tenemos acá. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir subcadena ponerlos como en una fracción, ¿sí? Con el ejemplo que vimos que si tiene 10 caracteres, entonces acá está el número 1 hasta la letra final que es la número 10. Abajo va a ser la comparación de 10 hasta el 1. Entonces P en P nos va a permitir hacer el cruce. Hacer el cruce de esto pues para determinar si es o no palíndromo. Obviamente acá entonces, explicando de mejor manera, pues puse la condicional que es si palabra al revés es igual a la palabra que ingresamos, entonces escribir
la palabra, valga la redundancia de nuevo, que es la que ingresamos, si es una palabra palíndroma de cantidad, que es la cantidad acá, y lo que definimos como palabra, ¿sí? Nos va a mostrar el número de caracteres que tiene, de tantos caracteres. Si no, pues ya lo vamos a ver en el diagrama de flujo, pues que no cumple, entonces pues va a escribir sencillamente que la palabra la que ingresemos no es una palabra palíndroma. Entonces vamos a ver el ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con la palabra reconocer. ¿Listo? Entonces nos indica que la palabra reconocer sí es una palabra palíndroma. Aquí está la palabra reconocer, fue la que ingresamos, reconocer, sí es una palabra palíndroma de cantidad, que es la cantidad, es acá igual a la longitud de la palabra, de 9 caracteres. Entonces vamos a hacer la validación. Entonces vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Y vamos a hacer la validación si es una palabra palíndroma. Aquí dice reconocer. Entonces vemos efectivamente que el programa da cumplimiento y si es una palabra palíndroma. Entonces vamos a evidenciar con otro ejemplo. Miremos la palabra carro. Entonces la palabra carro no es una palabra palíndroma. ¿Esto por qué? Pues por la condicional que pusimos anteriormente. Vamos a verlo en el diagrama de flujo. Entonces, aquí está la condicional. Si la palabra al revés es igual a palabra, entonces pues si es falso, si la condición no se cumple, pues sencillamente nos va a dar la salida que no es una palabra palíndroma, como en el caso de la palabra carro. Con esto va a dar fin al algoritmo. ¿Listo? Entonces, con esto doy fin al ejercicio. Gracias.